Gran jueves que hayan iniciado muy bien el día de hoy. Quiero compartirles que pues el tema ahorita se da así para que ustedes vayan teniendo diferentes maneras de comprender la psicología. A veces, aunque repito, se sigue teniendo bastante amplitud respecto al tema y que ya hay muchas personas que toman terapia. Ya es más común hablar y decir, pues consúltalo con tu terapeuta, que a lo mejor antes no se veía de esa manera y no se veía la importancia de tratar tus emociones. Ahora podemos ver que pues ya podemos contemplar que la manera en la que, déjenme quitar esto, listo, ya quité, estaba apareciendo una pantalla que no tenía nada que ver. Bueno, entonces, bueno, realmente se vuelve ya un tema más común, se vuelve un tema que finalmente todas las personas pueden tomar, pero no es muy constante o no se da que toda la familia esté convencida para tomar una terapia. Por eso vamos a hablar el día de hoy de eso. Recordemos que la terapia de pareja y la terapia familiar es muy diferente porque la terapia familiar consiste directamente en atender a todos los integrantes de familia que se encuentran y que conviven o que se relacionan día a día. Puede ser hermanos, puede ser primos, sobrinos, los padres de familia, a lo mejor el padrastro, la madrastra, ¿no? En dado caso que fuera una familia que ya se ha dividido de alguna forma, pero no es pareja. Muchas veces se cree que es pareja, o sea, o a veces se piensa y dice, bueno, pues es que como yo tengo familia, o como mi familia es mi pareja, pues entonces sería una terapia de familia o de pareja, y de repente tienen este tipo de problemas de comprensión en cuanto a en qué consiste cada una, y por eso, pues mi mayor fortaleza, lo que a mí me encanta siempre es brindar la información, por eso se ha hecho esta transmisión en vivo y se maneja la página y las redes sociales de esa manera, porque creo que es bastante importante que se empiece a quitar todas esas líneas que no nos permiten avanzar desde el área emocional o desde el área psicológica, esos tabúes que se presentan en la vida diaria. Entonces, primero, pues es importante partir desde ahí, no es lo mismo terapia de pareja que terapia familiar. La terapia de pareja solamente son el matrimonio que conforma, obviamente, esa relación íntima, esa relación de pareja, de esposa a esposo, de esposas, ¿no? Esposos en general, ¿no? Que desean tener un tratamiento y que les permita tener un especialista que ayuden a dirigir algunas situaciones que no están logrando resolver por sí solos o que bien ya llegan a tener situaciones del pasado que no se han logrado subsanar y eso está impidiendo que tengan un avance como pareja en el presente. Eso obviamente pues es terapia de pareja. La terapia familiar ya incluye el que estén presentes los hijos. Esto va a permitir trabajar en los modos en los que las personas que están integradas en esa familia y en esa convivencia puedan tener mayor cercanía y mayor comunicación. Entonces, es muy necesario que se pueda trabajar los afectos que tiene el individuo en esa familia. Ojo aquí, no necesitamos ampliar completamente en el individuo en sí, es decir, en la terapia familiar no voy a profundizar a cada integrante de la familia, vamos a imaginar que sean 10, porque puede ser de 3 a más, pero no significa que voy a tocar todo el pasado, toda la infancia de esa persona para que trabaje la parte terapéutica a nivel familiar. No es eso. Más bien es yo como terapeuta me voy a centrar en el problema principal que incluye a estos integrantes de la familia y que a su vez está impactando y permeando obviamente la relación de todos. Entonces partiré desde el problema en sí que a todo mundo lo trae a la terapia familiar. Y entonces de ahí ya trabajo con Susana, con Pablo, con Mariana, o sea, con todas las personas, ya empiezo a trabajar desde quién es Mariana en ese problema o en esa relación que se está dando y que todo mundo está en la misma sintonía.
¿vale? Entonces es muy importante que sepan que no se trata de profundizar. Para profundizar, de hecho, muchas veces se atiende terapia familiar y terapia individual. Entonces, la terapia individual, en efecto, sí es ya que profundicen quién es Mariana, qué pasa con su pareja, qué pasa con su trabajo, ya es más personalizado y puedes estar en dos procesos al mismo tiempo, en tu terapia familiar, perdón, y en tu terapia individual, ¿vale? Entonces, se vale porque entonces significa que si alguien te canaliza con una terapia individual es porque tienes que tocar puntos que tienes que atender con tu especialista ya privado, llamémosle así, y que no se pueden tocar aquí. Entonces, si te están canalizando con un especialista más externo, ¿no? Que te permita tener como otro tipo de relación con lo que tú vives, es porque no te va a poder contener el terapeuta familiar en ese momento y en ese tiempo que está dedicado a todos. Básicamente, yo te diría que dentro de mi experiencia las terapias familiares sí se vuelven más difíciles que las terapias individuales, porque a veces se presentan conflictos, se presentan señalizaciones, se presentan enojos, discusiones, y entonces tú tienes que buscar la manera de administrar ese tiempo y esa hora o ese espacio para que todos se lleven un aprendizaje, para que todos se vayan con calma, para que todos entiendan el contexto en el que se encuentra cada persona y entonces de esa manera vayan modificando tanto emociones como comportamientos y como las maneras en que se relaciona cada miembro de la familia. Entonces sí se vuelve complejo, yo te podría decir que me parece más cansado de manera personal y más fuerte, ¿no? En cuestión de todo lo que te deja la terapia familiar que una terapia individual desde mi punto de vista, pero obviamente hay terapeutas que lo ven diferente, ¿no? A lo mejor ven más cansado trabajar con niños que con un adulto, por ejemplo. Entonces, realmente eso es lo que nos permite trabajar, la función, perdón, de la terapia familiar para que ustedes ubiquen. Ahora, la idea principal o cuáles son los importantes puntos que necesita o por qué necesita una familia estar en una terapia familiar es por lo siguiente. Primero, la resolución de conflictos, porque esos van a ser los principales frentes de trabajo emocional que vas a tener para poder conducir tus necesidades, tus emociones hacia las personas que están integrando obviamente en la familia y que están involucradas en las peleas o las fricciones que pueden tener todos o a lo mejor una parte de ese grupo en general. Por eso la resolución de conflictos es una de las principales razones y motivos por los cuales se pide tener una terapia familiar. Además de que requieres gestionar las emociones y sobre todo trabajar cómo vas a manifestar tus intereses o tus miedos, por ejemplo, o no sé, estos puntos a lo mejor de vista que quieras decir, la manera crítica en la que quieras tocar algún punto y constructiva sin que parezca ataque o sin que parezca que estás juzgando a la otra persona. Y la verdad es de que esto, aquí hago un paréntesis, es bien complicado trabajar y manejarlo porque todos somos seres humanos y yo aunque tengo la especialidad en psicología clínica y demás y tengo maestría y demás, de todos modos sigo siendo un humano que también sé cómo se vive directamente el enfrentarse a una situación en familia, en pareja, etcétera, porque no es nada sencillo gestionar tus emociones y trabajar desde la solución más que desde preocuparte en qué hiciste tú o qué hizo el otro o la otra. Entonces, sí es difícil, pero lo más importante es que tú aprendas a formular otra forma, una manera distinta de acción, otra manera en la que no parezca que estás señalando. Es muy diferente decir lo que estás haciendo está mal y por qué no estás haciendo algo, a decir cómo te ayudo para que esto que me estás diciendo te pueda contribuir y mejoremos juntos. Es muy diferente. Entonces, la primera parte lo que va a generar en la familia va a ser una reacción negativa y, por supuesto, te va a generar muchas dificultades para poder continuar y tener una relación sana con esa persona o ese integrante de la familia. Pero si das lo siguiente, pues hasta vas a sorprender a esa persona porque dirá, bueno, ¿de qué manera estoy? Estoy a la defensiva, que la persona no me contestó mal, al contrario, me está brindando su apoyo. Así que bueno, eso es un punto. Siguiente punto muy importante para trabajar o tener una terapia familiar son los problemas en la crianza de una persona, de un menor.
Muchas veces pues son 7 personas en una familia de diferentes edades, de diferente educación, que no siempre va a tener las mismas formas o la misma forma, perdón, de, pues de dirigir a un menor. Y obviamente si yo grito, si yo consiento, si otra persona sí es más neutral, si otra persona es más la que se encarga de la educación que la persona indicada, que es la madre o el padre, obviamente pues vamos a tener un problema muy grande de conducta y emocional de ese menor. Así que por eso también es otro motivo por el cual puede tenerse una terapia familiar para manejar las tensiones, para manejar el estrés y la frustración que pueda generar los desacuerdos para educar a un pequeño en casa. Otro de los puntos es la manera en la que los traumas o sí, el estrés postraumático que te ha generado una situación fuerte, pues se puede trabajar porque todos vivieron una situación, a lo mejor un asalto en casa, a lo mejor, no sé, una situación de abuso sexual, alguna situación más de, no sé, una intervención en crisis porque se vino un problema de la naturaleza o una catástrofe, algo que todo mundo o que toda la familia en sí vivió y pasó por una situación tensa, también se puede trabajar terapia familiar y esto permitirá pues manejar los traumas que de alguna manera se trabajaron o se tuvieron en cada miembro de la familia. Se realiza de manera grupal para recurrir a todos estos sucesos dolorosos que se tuvieron en algún momento de esta persona, o bien un duelo, ¿no? Una pérdida de un ser querido que ha sido difícil o que pasaron por algún tipo de maltrato, de alguna crisis, de una violencia, por ejemplo, situaciones económicas severas, entonces se puede hacer esta intervención. Otro punto para poder recurrir a una terapia familiar es que se tenga una enfermedad grave, las personas que están viviendo una situación de un ser querido fuerte, que esté teniendo pues una enfermedad crónico-degenerativa y demás, es para saber cómo se está desarrollando esa enfermedad, esa patología y que se pueda trabajar desde el desgaste psicológico que está generando tanto al cuidador como al paciente para saber qué está sucediendo y cómo está sufriendo esa persona en cuanto a ese malestar o esa situación médica. Y bueno, otra situación, aquí hay muchos puntos para poder trabajar desde la terapia familiar, pero también es simple la comunicación familiar, como a veces nos cuesta mucho trabajo manejar una dinámica de comunicación, de asertividad y demás para poder simplemente decir, yo no tengo un problema grande, pero sí quiero trabajar con mi familia, situaciones que me están desgastando o que estamos teniendo problemas que no nos están, o sea, ya de manera permanente, que nos está generando incluso una manera de actuar que no nos está trayendo para nada cosas buenas, al contrario, nos da crisis, nos da estrés. Entonces, como estamos recientemente en esta situación, llevamos 2 meses, 2 semanas así, quiero empezar a trabajarlo, ¿vale? Entonces, lo que yo siempre les digo, no necesitas llegar a un punto donde ya no puedas más con la situación, sino puedes prevenirlo para que no se convierta en una situación muchísimo más fuerte y que no puedas avanzar con ella o que vayas después contra marea porque ya está hasta acá de intensa la situación. Esos son los puntos por los cuales tú puedes pedir una terapia psicológica, desde tipo de terapia familiar. Yo te recomiendo bastante que sepas también que hay diferentes enfoques dentro de la perspectiva familiar. Por lo general también hay una perspectiva sistémica. Esto quiere decir que se maneja desde la familia como un sistema y que este sistema tiene a su vez ciertos elementos que suman y que suman o que reducen de alguna manera un resultado. Es decir, si en este sistema uno de los integrantes está caminando de manera equívoca o de manera contraria a lo que está llevando todos los demás, obviamente ese elemento va a generar un impacto bastante fuerte, aunque parezca que no, en la familia en general. Por eso desde la perspectiva sistémica se va a tratar a la familia como componentes del sistema que influyen unos con otros y que finalmente transforman completo, ya sea dentro, medio o externo al entorno que vive la familia. Y entonces eso pues hace que tenga alteraciones de comportamiento, que haya violencia, que no se maneje como ese mismo sentido o una dinámica positiva en la familia.
y bueno, ¿no? Entonces, yo te diría que tienes también que ubicar, yo creo que es uno de los enfoques bastante valiosos para trabajar una terapia familiar. Y bueno, sobre todo porque finalmente aquí hay elementos del sistema, como pueden ser el que todo esté influido en los demás, en que la totalidad, es decir, la suma de todos hacen uno mismo, como diría la canción, no sé, la manera en la que la familia puede tener una perspectiva diferente de ver las cosas. Y luego muchas veces se tiene mucho miedo de compartir la opinión. De hecho, yo te diría que esos son de los puntos más constantes y más difíciles para poder compartir tu perspectiva de la vida. No todos los integrantes de la familia, además de sus temas personales, no todos tienen la seguridad, la fortaleza, no todos tienen esa capacidad para poder aceptar bien las cosas, para poder entender que solo fue una opinión, sino que todo el tiempo se están enganchando de lo que se escucha, de lo que se vive, y eso obviamente pues altera totalmente la, la dinámica o las situaciones que estén viviendo cada integrante, ¿no? La idea es que tú puedas aprender a entender que la familia es un sistema bien difícil, pero también es un lugar donde se supone que tienes que tener algo o una zona sana, una zona tranquila, una manera en la que sea tu lugar de seguridad, en lugar de que digas mejor para qué llego a casa, mejor me voy. O sea, tendría que ser un lugar donde puedas tener ese contacto íntimo, donde puedas compartir tus miedos, donde puedas incorporar a lo mejor ciertos aprendizajes, porque todos se van construyendo y créeme que lo que uno haga, el otro impacta. Así que por eso no veamos que pues el tema familiar no es algo importante de tocar, yo te diría que sería una herramienta bien valiosa para poder incluso dejar, para tener ya más situaciones más llenas de armonía, de empatía, de solidaridad, que de rechazo, de hostilidad, de cambio constante, de dificultades, de fricción. Y bueno, también se tiene que analizar cuáles son los puntos por los cuales la familia está atravesando, que a veces pues puede ser también un tema económico, ¿no? Refiriéndome a un patrimonio. Todas las familias siempre pasan por temas así de herencia y terminan afectando toda la situación. Entonces se vuelve bastante constante ese tema y yo te diría, y bueno, eso ya sería cuestión de tratarlo directamente con un abogado o bien sí tratar en ti cosas que debes de mejorar respecto al tema familiar, ¿vale? O respecto a lo que quieres dejar para los integrantes de la familia y que se vuelva más bien pues una situación de aprendizaje y que todo el mundo tiene esa capacidad de afrontar y de compartir lo que pueden mejorar entre todos. Repito, es muy importante que todo el mundo lo haga. En mis terapias familiares se ha llevado, te comparto que lo que he llevado más constante ha sido un tema más de crianza de un menor o bien de las fricciones que pueden tener ya como familia de hijos que tienen una etapa ya adolescente y que es muy diferente a tratar un tema de un niño, por ejemplo. Entonces, si tú por alguna razón estás pasando por una situación donde estás teniendo una separación con tu pareja y de repente pues estás dejando el cuidado de tu menor a tu mamá, a tu papá, a tu tía, a tu hermana, etcétera, pues sí sería importante que puedan tener por lo menos una intervención cortita donde tengas unas 5 sesiones, se tenga como el espacio para decir, a ver, qué es lo que quieres trabajar, de dónde quieres partir, qué es lo que quieres hacer y sobre eso, pues en esas sesiones se puede consultar o trabajar realmente el punto principal, que es la crianza, la educación en la que el menor pues requiere trabajar. Muchas veces nos aventuramos a decir, bueno, pues a mí me piden el favor, pero tampoco estoy lista para poder hacer ese cuidado mientras tú te vas a trabajar, o es que pues el papá llega tarde, o cosas de este estilo que son muy importantes atenderlas directamente a una terapia familiar y apoyarse de los recursos que te va a brindar el especialista. En el caso de los adolescentes, pues puedo decirte que es más cómo dirigir como adulto qué es lo que tienes que señalarle a tu adolescente que no debe o que sí puede hacer, porque ya es muy diferente aquí, ya no es condicionar todo el tiempo, ya que eso te genera fricción con ellos, pero sí se puede llegar a acuerdos, a negociaciones y demás. Y bueno, otro de los puntos por los cuales yo directamente en consulta he atendido terapias familiares ha sido por alguna situación de
un evento traumático que ha vivido la familia y que se requiere psicoeducar, trabajar con qué es la violencia, en el caso de temas de violencia, y nos ha ayudado bastante. Créeme que pocas sesiones, aunque sea una intervención breve, es muy valiosa. Ahora, si por alguna razón no tienes como la parte económica, etcétera, para poder llevar a cabo esta situación con un lugar privado, sabemos que están los lugares gubernamentales que te van a dar también la facilidad de tener acceso a la terapia psicológica, grupal también, porque una terapia grupal es cuando te encuentras con miembros o sea, con otras personas que están relacionadas a tu mismo caso que estás tratando ahí, pero no es familia. O sea, simplemente son otras personas. Por eso se llama terapia grupal. Pero vas a trabajar algo muy similar al tema de la terapia familiar. La diferencia es que ya no va a ser tan personalizado, ¿ok? Y se puede llevar a cabo en lugares más gubernamentales. La diferencia, y siempre lo he dicho, es que no siempre se tiene eh, como la constancia. O sea, en un lugar privado tú vas a tener tu terapia semanal y cuando yo te digo que va a haber garantizado un avance, lo vas a tener es porque está semanalmente, o al menos yo te puedo garantizar el avance, pero lo vas a hacer constantemente cada semana y vas a estar ahí a las 10 citas que se tengan que estar o las 15 citas que se tengan que estar. Pero el tema es que si no eres constante, si ya empieza a faltar, ¿no? Una persona y demás, como estamos hablando del sistema familiar, también va a afectar, pues obviamente el impacto emocional que tenga la familia en la disposición y alguien que no quiera ir, pues va a afectar. Entonces, sí es importante este tema, esta frase, perdón, que dicen que si no vas a ayudar, pues no estorbes, no estés ahí, ¿no? Si no quieres estar dentro de una terapia familiar, se vale que te puedas retirar y decir yo no cuenten conmigo y bueno, solamente con los que estén y se vale y se puede hacer el trabajo. En el tema de que sea una institución, pues ese es el punto. No son unas citas que te den cada semana, te las darán mensualmente o te las van a dar bimestralmente y eso hace que el proceso se vuelva tan largo que mucha gente llega a tener desconfianza en el servicio psicológico, llega a tener, pues obviamente una falta de seguridad porque dicen es que no avanza, no se trabaja, no me ayuda en nada. Bueno, contempla cuánto tiempo de una cita a otra tú tienes de trabajo terapéutico. Si tu periodo de tiempo es muy largo, difícilmente vas a tener avances, al menos no rápidos, sí buenos, pero no así inmediatos. Y también otro de los puntos es que tienes que comprender que en el proceso emocional o en el trabajo terapéutico todo es muy lento. Y no me refiero al lento en el sentido de que te tarde 5 años y ya vas a ver cambios en la terapia. No. Yo repito, aquí en Ángeles Gutiérrez, psicóloga del bienestar, en el consultorio, tenemos una manera de trabajo y una fórmula, llamémosle así, en donde garantizamos un trabajo terapéutico en un periodo de o sea, un mes, 2 meses, tú ya estarías viendo avances significativos, incluso hasta la segunda sesión ya estás viendo algún avance, chiquito, claro está. Pero cuando me refiero a avance, no me refiero a que ya dejaste a la persona con la que estás teniendo una relación tóxica o que ya mejoraste la dinámica o la crianza con tus hijos. No me refiero a eso, me refiero a ti. Los cambios que yo te puedo garantizar que se tienen van más relacionados a cómo te sientes emocionalmente. Si empiezas a sentir más tranquilidad, si empiezas a sentir más calma, si a lo mejor empiezas a tener más cuidado con tus hábitos, más constancia, a esos cambios me refiero. Ya para los 2, 3 meses, obviamente ya hay cambios más grandes, ¿verdad? Pero sí te comparto que sí es bastante importante que puedas tener esa paciencia y esa conciencia que los avances en el tema emocional no es como el medicamento que te da un doctor cuando tienes algo y que a las horas sientes el cambio o que sientes la mejoría. Aquí no es así, lo vas a hacer con el tiempo y por eso se requiere paciencia. Yo soy de la idea que no a todas las personas les funciona la terapia. Algunas sí, algunas otras no. A lo mejor algunas otras se meten a otras cosas que están más relacionadas con un tema de la energía o con temas de piedras o con temas astrales, no sé, y pareciera que les funciona, ojalá sí, pero la verdad es de que no todas las personas están dadas a tomar una terapia. Hay quienes sí tienen la intención, pero les da miedo o se basan mucho en lo que escucharon de otra persona.
Pero repito, tienes que contemplar muchas cosas. Si esa persona te dijo que su terapia familiar no le ayudó, primero es saber a dónde fue, cuánto tiempo estuvo yendo, si eran constantes todos, si a lo mejor las citas, qué tan espaciadas eran, si realmente todos eran transparentes, si eran honestos, porque estamos tratando con seres humanos que somos subjetivos y entonces eso significa que no lo que yo opine significa que es la absoluta verdad, porque es lo que yo viví tras mis emociones y tras lo que yo percibí. Y eso está basado desde mi historia de vida. Entonces, por eso, no te dejes llevar por opiniones que tú no tienes la garantía de que sea así. Así que mejor anímate, explora, verifica cómo sería una terapia familiar en este caso, una terapia individual o una terapia infantil, de adolescente, de adulto, pero no está de más que siempre tengas esta idea de decir, bueno, voy y pruebo, si me gusta me quedo y si no, pues no pasa nada, ¿no? De todos modos, siempre haces inversiones económicas en otras cosas, en ropa, en gustos, mejor aprovecha y trata de darle ese tiempo a tu salud mental, ¿vale? Y bueno, básicamente, pues esto es lo que puedo compartirte el día de hoy de la terapia familiar, esperando que haya esclarecido dudas. Tú sabes que aquí tenemos diferentes servicios, así que cualquier situación, duda, comentario, puedes dejarnos un mensaje por Messenger o puedes dejarnos un mensaje desde WhatsApp. Que tengas una grata tarde, un gran fin de semana y nos vemos el próximo jueves por aquí. Cuídate mucho y comparte nuestra información y esta transmisión. Que estés muy bien.